Muchos hemos escuchado la palabra dictador y la asociamos con gobiernos tiranos, que son crueles con sus ciudadanos y que no respetan las leyes y están sobre ellas. Pero sin meternos a política, sino a hechos meramente históricos, ¿sabías cuál es el verdadero significado de la palabra dictador? ¿Cuándo empezó a tomar notoriedad dicha palabra? ¿Y qué dirías si lo podemos relacionar al final de una serie que creo que muchos vimos, Spartacus? Si te interesa, quédate que acá te lo cuento. Creo que muchos vimos, o por lo menos escuchamos, de una serie llamada Spartacus, que cuenta la historia del esclavo que se rebeló contra la Gran Roma. Pues precisamente en el final de esta serie, que envuelve lo real con lo ficticio, comienza nuestra historia y nuestros tres importantes personajes, Crassus, Pompeyo y Cayo Julio César. No fue ni Craso ni Pompeyo, quienes eran pretores en esta serie, quienes se iban a convertir en uno de los más grandes cónsules de la Gran Roma, equivalente a emperador en la Roma republicana, sino el soldado intrépido, audaz y valiente Julio César. Antes que todo, debes saber que la palabra dictador es una persona que dicta y se remonta a los años de la Roma, la República. Igual, has de saber que Roma pasó por tres tipos de formas de gobierno. Primeramente, por Roma la monárquica, que era gobernada por un rey. Posterior, por Roma la república, quien era gobernada por un cónsul. Y posterior y último, por Roma la imperialista, que era gobernada por un emperador. Y es en el transcurso de Roma la república a Roma la imperialista donde toma gran notoriedad la palabra dictador, debido a uno de los cónsules más poderosos que tuvo Roma la república, Julio César, quien fue conocido como Julio César el Conquistador. Pero ¿qué significaba o qué significado tenía la palabra dictador en la Roma republicana? Un dictador era un magistrado al que se le confería la plena autoridad del Estado para hacer frente a una emergencia militar o para emprender una tarea específica de carácter excepcional. Todos los magistrados estaban subordinados a su imperium y la posibilidad de que los tribunos de la plebe vetaran sus acciones o de que el pueblo apelara contra ella era muy limitada. Sin embargo, para evitar que la dictadura amenazara al propio Estado, se impusieron importantes limitaciones a sus poderes. Un dictador solo podía actuar dentro de esta esfera de autoridad a la que estaba destinado y estaba obligado a renunciar a su cargo una vez cumplía la tarea que se le había encomendado o al cabo de 6 meses máximo. Como te conté, empezaremos esta historia con el fin de la serie Spartacus, la cual fue una serie que tuvo una mezcla de lo real con lo ficticio, y hubieron tres importantes personajes que posterior iban a tener gran mención en esta historia. Una vez vencida la rebelión de los esclavos por Crassus y Julio César, Pompeyo se da cuenta y, como el oportunista que era, mandó a asesinar a los pocos esclavos que huyeron de la guerra contra Crassus e inmediatamente se apresuró a llegar a Roma para proclamarse vencedor de la rebelión esclava. Y es así como una rivalidad entre Crassus y Pompeyo. Dicha rivalidad la llevaron al Senado, de la cual ambos eran parte, y comienzan a oponerse a la propuesta de ley entre ellos. Julio César ve una oportunidad y de manera ingeniosa les propone que lo hagan cónsul, que en la época de Roma la republicana era parecido o era equivalente a un emperador, y que siendo elegido como cónsul
impulsaría las leyes de ambos, y es así como Julio César llega a ser cónsul de Roma y comienza la unión de estos tres personajes, Crassus, Pompeyo y Julio César. Dicha unión fue conocida como el primer triunvirato de Roma. Una vez elegido como cónsul, Julio César impulsa leyes a favor de Crassus y Pompeyo, intimidando y mandando a golpear a los senadores que se oponían a las leyes que él proponía. Esto le comenzó a ganar muchos enemigos dentro del Senado, algo que no le gustó a Crassus ni a Pompeyo, por lo que estos se unen para impulsar su destitución ante el Senado. Julio César, al darse cuenta de su destitución inminente, decide marchar fuera de Roma junto a varias legiones a conquistar la Galia. Durante 8 años libra grandes batallas hasta lograr conquistarla. Durante ese tiempo, Crassus, envidioso por los triunfos de Julio César, impulsa su propia conquista e invade Partia, donde sufre una gran derrota y es capturado y asesinado, dejándole caer oro derretido en su boca, y es acá donde da fin el triunvirato. Julio César decide regresar a Roma y, ante su llegada anunciada, Pompeyo se encarga de que el Senado apruebe un juicio en contra de él por traición y haberse llevado varias legiones sin autorización del Senado. Julio César tiene dos opciones: aceptar someterse al Senado ya manipulado por Pompeyo o entrar en una guerra civil contra él. Y es así como empieza la guerra civil entre Pompeyo y Julio César por el control de Roma. Pompeyo es derrotado por Julio César, quien huye a Egipto en busca de ayuda, siendo ejecutado por el príncipe. Asimismo, Julio César va a Egipto detrás de Pompeyo, donde se da cuenta de la muerte de Pompeyo y es capturado, siendo liberado por Cleopatra, quien se convierte en su amante y la cual le tiene un hijo. Julio César regresa a Roma, ya sin oponentes y con un senado desmoralizado. Una vez en Roma, Julio César convoca al senado, incluso a los traidores que conspiraron en su contra junto a Pompeyo, y los somete, obligándolos a elegirlo como dictador por 10 años. Una figura que ya había caído en desuso en la Roma republicana y que le confería poder total a Julio César por encima del propio Senado, desvirtuando la figura de dictador. Y aunque Julio César es reconocido como uno de los mejores gobernantes que tuvo Roma y quien hizo mucho a favor de su pueblo, este comienza a dictar leyes sin tomar en cuenta en lo más mínimo al Senado, comenzando a ganar muchos enemigos y quienes comienzan a conspirar contra él. Pasado varios años como dictador, Julio César vuelve a convocar al Senado, donde hace que lean una ley donde lo declaran dictador perpetuo. Sin embargo, antes de investirse con esta magistratura por siempre, es asesinado por el senador Brutus y un grupo de senadores. En conclusión, un dictador era un magistrado de la República de Roma, al que se le confería la plena autoridad del Estado para hacer frente a una emergencia militar o para emprender una tarea específica de carácter excepcional, cuyo cargo cesaba una vez terminaba la tarea para lo cual fue creada, o por un tiempo máximo de 6 meses. Sin embargo, Julio César desvirtúa esa figura y la toma para embestirse de poder absoluto, llevándolo a su propia muerte, al ser asesinado por un grupo de senadores que se oponían a ese poder absoluto que quería Julio César como dictador para siempre, un dictador perpetuo.